Gracias, Michelle, por la invitación al 14º Seminario de Lechería y Ganadería de Campo y Tecnología, en especial al director Juan Negrón. Hoy les traigo qué es lo que es KWS en el mundo, KWS en Chile, nuestras variedades de maíz acá en el sur, desde Malleco al sur, contarles más o menos lo que hacemos nosotros en la etapa de acompañamiento de los agricultores y las especificaciones técnicas. KWS es la tercera empresa mejoradora genética de semilla del mundo, fundada en 1856, presente en Chile desde hace 60 años. KWS en el mundo es la cuarta compañía de semilla, una empresa global presente en más de 70 países. Realiza mejoramiento genético de maíz, remolacha, azucarera, cereales y cultivos de cobertura. En Chile está en Estación Porvenir, Estación Longaví, en Chillán, en Puerto Montt y en Parral. Nuestros híbridos para la zona sur, partimos con los híbridos más precoces, que es el Autens, un híbrido de FAO 180. Si hablamos desde siembra cosecha, está listo a los 140 días. Va a depender en la zona, si es austral o apegado a la cordillera, o si en el Valle Central se acortan la fecha de los días de siembra cosecha. Es un híbrido bastante rústico, con muy buen stay green y producción de grano, lo que nos asegura una buena cantidad de almidón en nuestro ensilaje. Amarola es un FAO 200, es un híbrido bastante nuevo, lleva 2 años en el mercado, que ha tenido muy buena aceptación y es de nueva generación de semillas o de los nuevos híbridos KWS, que es una mejor relación mazorca-planta, es decir, que la planta es una planta que tiene mayor cantidad de hojas mucho más erectas, lo que nos asegura una buena digestibilidad y una buena producción de almidón. Coloris es un FAO 200, que es este híbrido estuvo muchos años presente en el mercado, muy rústico, una planta muy generosa, con mucho grano, mucha mazorca, pero ya está en retirada porque ya genéticamente y en resultado es mejor en la marola. Seguimos con Catarsis, que es un FAO 215. Este híbrido es uno de los híbridos que más produce almidón. De hecho, por el volumen de grano que tiene, nosotros lo usamos en la zona de Freire para producir grano húmedo. Acá en la zona de los lagos, Panguipulli, Futrono, lo sembramos, es el que más se siembra. Después tenemos con el Ricardinho, que es un FAO 230. Este híbrido está presente en el mercado desde 2012, que está en el mercado, un híbrido muy antiguo, muy rústico, que prácticamente no lo hemos podido sacar de la paleta comercial porque muchos agricultores lo piden. Como FAO 230 también tenemos el Amaro, que ya lleva 4 años en el mercado, que es un híbrido top, se puede decir, por el volumen. Es una planta muy alta, que en riego llega a 3,50 metros, con una muy buena mazorca. Este es un híbrido de volumen, es decir, que tiene más planta que grano, dejando de producir una buena cantidad de almidón. Es un híbrido que se siembra desde Freire a Río Bueno. Ahora tenemos Editio, que es un FAO 250, es el último híbrido que entró en el mercado, que viene a reemplazar el Croissant. Este híbrido se siembra mucho en la zona de Freire, Mafil, La Unión, Río Bueno. Es dentro de los híbridos el que más almidón produce, llevándolo en riego a 26, 27 toneladas de materia seca. Así que, y después tenemos como último el Croissant, que se está despidiendo, porque ya llegó el Editio, que lo reemplaza genéticamente, mucho mejorado, más mejorado el Editio, no dejando de decir de que Croissant fue el híbrido que más almidón produjo bajo riego acá en la zona. Algo que nos caracteriza a nosotros es la asistencia técnica que presentamos o que le ofrecemos o le tenemos a la disposición a nuestros agricultores, desde el barbecho químico o desde el cultivo, pero principalmente es en la asistencia técnica en la siembra. ¿Qué es importante en la siembra? Aparte de tener un buen cultivo, es temperatura de suelo, velocidad de siembra, población, la profundidad a que queda la semilla,
la profundidad y a distancia del fertilizante de la semilla. Entonces, es importante esto por varias razones. Una, la velocidad de siembra es importante ya que nos va a dar el mateo o a la distancia que queda la semilla sobre la hilera. Ahora en este tiempo han cambiado las máquinas, tenemos máquinas mucho más modernas que son electrónicas, pero todavía tenemos gran parte de máquinas que son prácticamente mecánicas, que va a depender de la actitud que tengamos nosotros para sembrar. Un ejemplo, si sembramos con una máquina Gaspardo, que son mecánicas, hay que sembrar máximo 6 kilómetros por hora. Ahora tenemos máquinas mucho más modernas, que son con computadores, pero igual la velocidad de siembra la marca la calidad de siembra. ¿Eh? Es importante que la semilla quede a 5 centímetros de profundidad del suelo por dos razones. Una, que quede dentro de la humedad que tenga el suelo, para que la emergencia de la plántula sea rápida, es decir, que no demore mucho en emerger, ya que a la emergencia la planta se nutre del gluten que tiene la semilla. Tanto como es importante la profundidad de la semilla, ¿cierto? Es importante la temperatura del suelo, ya que eso nos va a dar el tiempo que la plántula necesita o la semilla necesita para emerger o para germinar. Un ejemplo, si sembramos con 8 grados de temperatura en el suelo, la plántula va a estar emergida a los 13 días. En cambio, si sembramos con 12, la plántula va a estar 8 días afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener muchos más días para nutrirse y así poder crear la raíz o que las raíces se vuelvan a nutrir con el fertilizante que nosotros aportamos. Por eso también es importante que el fertilizante quede a 5 centímetros de la semilla y a la misma altura en el suelo. Importante también en la regulación de la máquina, a pesar de la temperatura, ¿cierto?, del suelo, de la profundidad de la semilla y la profundidad del fertilizante, es tener claro el calibre de la semilla que se está sembrando. En el caso KWS tenemos dos calibres, que es calibre B y S. En el calibre B está el calibre redondo grande y plano grande, y en el S está el mediano plano y el mediano redondo, cada uno con muy buen calibre. ¿Por qué es importante? Porque las máquinas, si estamos sembrando con un calibre B, la velocidad de siembra más el aire que necesita la máquina, en este caso es mayor la cantidad de aire para sujetar una semilla más pesada. Es decir, que la velocidad tiene que ser menor. Y se puede sembrar un poco más profundo, es decir, a 5 centímetros. Y si cambiamos a calibre B, tenemos que levantar un poco la semilla, porque la semilla es un poco más chica, ¿cierto? Por ende, tenemos que cerrarle un poco más de aire al disco, que en el fondo en las máquinas traen su regulador del aire. Y por supuesto, eso no quiere decir que el calibre B sea mejor que el calibre S. Prácticamente la germinación, el gluten es exactamente igual. Es únicamente cuidado para que una siembra quede pareja cuando se cambia de híbrido o están mezcladas las bolsas. Una vez que tenemos regular la máquina, ¿cierto? Y estamos sembrando, hay muchos que pasan rodón después de siembra. Mi consejo es rodonar antes de siembra. Entonces, por ende, una vez que tengamos sembrado, establecido nuestra siembra, tenemos que sellar el suelo o colocarle el preemergente. ¿Cuál es la función del preemergente? Es poder evitar la emergencia o germinación de malezas en el maíz que vengan de semilla. ¿Ya? Hay muchos productos en el mercado para esto. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Se aconseja aplicarlo con 200 litros de agua, porque nosotros necesitamos mojar, es decir, que el producto que ocupemos lo apliquemos con 200 litros de agua para mojar bien el suelo y ojalá aplicarlo 5 días después de siembra. ¿Por qué 5 días después de siembra? Porque como les comenté antes, que si estamos sembrando con 12 grados de temperatura y nuestro maíz emerge a los 8 días, al día 5 o 6, si nos atrasamos, ya va a tener el embrión, va a venir apuntando el embrión por salir y la rueda que va a pisar la rueda del embrión y va a quebrar, no vamos a tener planta. También existe otra alternativa, a ver, que hace un par de años atrás se ocupó bastante y cada vez ha ido bajando un poco, pero sí se está usando, que es la siembra bajo plástico. A diferencia de la siembra convencional, la bajo plástico es una máquina
que a su vez de ir sembrando el maíz, va aplicando el preemergente bajo el plástico y sobre el plástico. ¿Qué quiere decir eso? Todo el suelo o toda la tierra que quede o todo lo que quede bajo plástico ya va con preemergente, va con el preemergente. El plástico es un film que hay de varios tipos, se ven por los días de degradación, ¿ya? Estos plásticos al momento de la siembra pueden en 1 a 2 horas aumentar a 1 grado más la temperatura del suelo de la siembra y pasado las horas al día siguiente pueden ser 15 o 10 grados. ¿Qué ganamos con esto? Es una rápida emergencia del maíz, mucho más rápido, es decir, que a los 5 días ya está emergido. Es importante dentro de esta siembra de bajo plástico elegir el buen plástico, el plástico ideal, porque si nos equivocamos y colocamos un plástico que se degrade con mayor cantidad de tiempo, van a sufrir daño a las plantas. Una vez que hemos terminado la etapa de siembra, ¿cierto? Hablando en días después de siembra de 10, 12 días, en el caso de la siembra convencional, nosotros ya podemos hacer conteo de población. Y vamos a percatarnos si ya tenemos alguna presencia de malezas, donde vamos a tener que, si las malezas compiten con nuestros maíces, vamos a tener que hacer un control de maleza post-emergente, ¿ya? Donde vamos a tener que usar o aplicar algún insecticida por algún daño de insectos que tengamos presente en el cultivo, ya sean gusanos cortadores, cuncunilla, y si tenemos mal el control si tenemos que hacer un control de maleza, poder aprovechar a hacer la misma aplicación en ese minuto. En el caso del plástico es mucho más demoroso porque las plántulas empiezan a romper el plástico cuando ya está en estado B3 o B4. Estamos hablando casi a los 25 días después de siembra. En cambio, en la siembra convencional nosotros nos vamos a percatar si ya tenemos maleza a los 15, 20 días, donde normalmente los manejos no se hacen en esa fecha, pero sí vamos a tener claro si lo vamos a hacer, porque los manejos normalmente se hacen cuando la planta está en estado B4, ¿ya? Que eso es más o menos al mes después de que sigue. El conteo de población es importante también porque ya nos denotan las plantas que van a llegar a término, por decirle una cosa. Si nosotros ahí, en este tipo, en las siembras tenemos la siembra convencional, antiguamente o aún también siembran a 75 centímetros en trilera, como últimamente se está sembrando harto a 50 en trilera, 50 centímetros en trilera, donde nosotros podemos tener mayor población, por decir una cosa. Cuando yo siembro 75 centímetros en hilera, coloco 6 semillas o 8 semillas en el metro, en la hectárea tengo 106.664. ¿Por qué? Porque tengo a 75 siembro 13.333 metros lineales en la hectárea. En cambio, si yo me voy y siembro a 50 centímetros en trilera, tengo 20.000 metros lineales en la hectárea, es decir, que si yo coloco las mismas 8 semillas del metro serían 160. En este caso se colocan entre 5 a 6 semillas en el metro para mantener una población de 100 a 120.000 o 110.000. ¿Ya? La diferencia que hay entre las dos siembras es en la cantidad de semillas por metro lineal, donde mientras más distancia haya entre las plantas o entre las plantas, hay menos competencia, es decir, que las plantas se desarrollan más y a su vez tengo una mejor cantidad o calidad de mazorcas porque hay menos competencia en las plantas. Una vez que nosotros hemos hecho el control de maleza o el post emergente, donde hacemos control de maleza, por ende, podemos hacer control de insectos, ¿sí? A su vez podemos potenciar las plantas, ya sea con algún producto o algún bioestimulante, que hay muchos en el mercado. Y haciendo eso, tenemos que esperar que la planta termine su estado vegetativo, ¿cierto? Que es cuando aparece la flor o la panoja, que es el estado BT. Después del estado BT aparece o comienza en el estado reproductivo, que es R1, que es fecundación. ¿Qué es la fecundación? Es cuando el polen
que tenemos en la panoja fecunda la mazorca. Cada pelito, seda o estigma, como se le dice, es un grano. Es decir, el polen baja, fecunda, al momento de fecundar, se seca la seda o estigma y se forma el grano. El estado de fecundación demora 12 días y la fecundación en la mazorca parte desde la base hacia la punta de la mazorca. Después ya viene el estado R2, que es ampolla, R3 lechoso. Después viene el estado R4, que es pastoso, cuando ya se está empezando a endurecer el grano. R5 es dentado, que es en la etapa donde nosotros tenemos que cosechar nuestro maíz. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando empieza a endurecerse el grano y lo ideal es que cosechemos con el estado de grano 3/4, es decir, que 3/4 partes del grano esté duro. ¿Por qué? Porque es donde tenemos nuestra mayor cantidad de almidón. Lo bueno que tiene el maíz, que es una planta muy generosa, que a nosotros nos avisa todo lo que tenemos que, o qué nos quiere decir. Supongamos nosotros leyendo la línea de leche le podamos dar la fecha de cosecha, donde el agricultor se puede programar y, por ende, llamar al prestador de servicio y decirle fecha de cosecha, tal fecha. En la fecha de cosecha, teniendo la fecha de cosecha clara y ya presente en o partiendo con la cosecha, nosotros tenemos, como KWS, tenemos disponibles romanas, donde podemos ir a pesar la cosecha, ver el picado de cosecha. Dentro de la cosecha hay dos etapas muy fundamentales que es el picado del grano. Ya, quiero reiterar, el craqueado o aplastar bien el grano en el momento de la cosecha, para que así podamos tener una muy buena fermentación del grano en el silo. Si bien es cierto, el picado es importante, pero el picado del grano, del material va a depender exclusivamente. Si tenemos una planta muy seca hay que picarlo menos. Si tenemos la planta con un buen styrene podemos darle un picado. Lo ideal es 1,5 centímetros o 15 milímetros de largo. Y aquí queda lo más importante. Dentro del establecimiento del maíz, que el maíz es un cultivo el kilo de materia seca más barato que hay como un silo conservado, tanto es muy importante la siembra, porque con la siembra vamos a establecer la población a que va a llegar a cosechar, pero más importante es la compactación y la hechura del silo. Si nosotros sembramos bien, hicimos un buen control de maleza, tuvimos un buen control de insectos, potenciamos nuestra planta con bioestimulante, hubo una muy buena fecundación, hubo un muy buen llenado del grano, hubo un muy buen picado, buen craqueado, pero si no hicimos una buena compactación, perdimos todo el trabajo de 6 meses. Entonces es importante la compactación. Si en estos tiempos tenemos cosechadoras muy grandes, máquinas grandes, carros grandes, si llegan muchos carros al silo, hagamos 2 silos y se compactan 2 y así se compactan los 2 bien, pero es importante, y recalco, la compactación y el sellado del silo. Como todos sabemos, el maíz ha aumentado, maíz forraje ha aumentado considerablemente en nuestra zona por razones obvias. La leche está bien pagada, ha aumentado el precio del kilo de carne. El maíz, dentro de los cultivos, como les comenté anteriormente, es el forraje guardado o conservado que el costo de materia seca es el más barato, donde podemos llegar a tener producciones de 15, 16 toneladas de materia seca por hectárea en secano, donde con riego podemos llegar a 24 a 26, con un costo por hectárea que bordea entre el 1.800.000 a 2 millones de pesos, donde el kilo de materia seca nos puede salir de 100 a 125 pesos. Y también tenemos que tener claro que gran parte de los agricultores que colocan maíz, después de cosechar el maíz, colocan una pradera, avena, es decir, que pueden lograr, si cosecharon, por una idea, decir una cosa, 16 toneladas de materia seca o 17 toneladas de materia seca por hectárea en secano, y nos da la alternativa de poder colocar un verde, una vallica, un centeno, una avena,
y después poder cosechar vía pastoreo o conservando forraje, ya sea en bolo, en silo o en silo parva, 3 toneladas más, ya es decir que la hectárea de maíz no nos dio 17 toneladas, nos dio 20 toneladas de materia seca. Esto, yo lo que quiero relacionar es de que KWS en esto está pero muy metido o muy participativo. Dentro de los últimos años hemos liderado en venta y eso se lo da gracias a la genética, a nuestros agricultores, a la preocupación que tenemos nosotros como zonales, donde nosotros nos pueden ubicar, hacernos mucho más partícipes y ojalá estar en todos los campos donde esté presente nuestra semilla, nosotros poder estar y apoyar en lo que sea necesario. Cualquier duda o consulta lo vemos en el final del seminario y le quiero dar las gracias a Campo y Tecnología, en especial al director Juan Negrón por la invitación. Así que chau, nos vemos.